Párrafo. Las paredes son delgadas en la casa nueva. Demasiado delgadas. O quizá es que la voz de Sofía tiene un filo especial, uno que atraviesa el yeso y la pintura nueva y se clava directamente en el oído. Estaba en el pasillo, a punto de entrar a la sala para la cena del domingo, con las manos recién lavadas, aunque el olor a aceite de motor nunca se va del todo. Es un perfume que llevo en la piel, en las grietas de las yemas de los dedos, un fantasma de medio siglo de trabajo. Párrafo. No lo entiendo, Mateo, decía ella. Su voz era un siseo controlado, el tipo de enfado que no quiere despertar a los vecinos, pero sí dejar cicatriz. Mira este lugar. Lo diseñamos para que fuera limpio, minimalista. Luz, espacio. Y luego. Está eso. Párrafo. No necesitaba preguntar a qué se refería con eso. Eso era mi taller. Mi vida. El lugar donde nacieron las ideas y se repararon los sueños rotos de medio pueblo. El lugar donde le enseñé a Mateo a distinguir una llave de bujías de una llave inglesa cuando apenas le llegaban las rodillas a mi cintura. Párrafo. El silencio de mi hijo fue peor que cualquier palabra. Un silencio que consentía, que se encogía de hombros. Pude imaginarlo perfectamente, parado junto a la enorme ventana que daba al patio, mirando la fachada de ladrillo y metal de mi taller como si fuera una verruga en un rostro perfecto. Párrafo. Es que la grasa, continuó Sofía, está por todas partes. Se mete en la casa, no importa cuánto limpie. El olor. Y es una monstruosidad, Mateo. Arruina toda la estética. La gente viene y ve esta casa moderna, hermosa, y al lado. Un basurero grasiento. ¿Qué van a pensar? Párrafo. Un basurero grasiento. Párrafo. La palabra resonó en el pasillo silencioso. Me quedé quieto, con la mano a medio camino del pomo de la puerta. El corazón, un viejo motor cansado, dio un tumbo doloroso en mi pecho. No era la primera vez que oía quejas. Había habido indirectas, suspiros de fastidio cuando entraba a la casa con mis botas de trabajo, comentarios sobre simplificar o modernizar el espacio. Pero nunca había sido tan crudo. Tan desnudo. Párrafo. Lo sé, mi amor, lo sé, dijo Mateo al fin. Su voz era un murmullo apaciguador, el tono que usaba cuando Sofía estaba a punto de estallar. Pero es su taller. Ha estado ahí desde antes de que naciéramos. Párrafo. Y por eso mismo, replicó ella, implacable. Es viejo. Es obsoleto. Como todo lo que hay dentro. Deberíamos construir ahí una terraza, o un estudio de yoga para mí. Algo limpio. Algo que agregue valor. Párrafo. Agregar valor. Mi taller no agregaba valor. Restaba. Ensuciaba. Era una monstruosidad. Párrafo. Hablaremos con él, prometió Mateo. Le encontraremos un lugar en algún polígono industrial. Estará más cómodo allí, con gente como él. Párrafo. Gente como él. Párrafo. Me di la vuelta, sin hacer ruido. Mis pasos, que normalmente resonaban en el suelo de madera, fueron silenciosos como los de un fantasma. Regresé a la cocina. La olla con el mole que había pasado 2 días preparando seguía caliente sobre la estufa. El aroma a chiles y chocolate, que antes me parecía el olor del hogar, ahora me resultaba ajeno, como si estuviera en la casa de un extraño. Párrafo. Tomé mi plato de la mesa. Estaba vacío, esperando la comida que ya no tenía hambre de probar. Lo dejé en el fregadero, con cuidado de no hacer ruido. Salí por la puerta trasera, la que daba directamente al patio, al espacio entre la casa moderna y mi basurero grasiento. Párrafo. La noche estaba fresca. Las luces del interior de la casa dibujaban un rectángulo perfecto y cálido sobre el césped recién cortado.
Dentro, mi hijo y su esposa decidían el destino de mi vida, de mi legado, como si discutieran la compra de un nuevo electrodoméstico. Párrafo. Miré mi taller. La luz de la luna plateaba el techo de lámina. Las ventanas, sucias de polvo y salpicaduras de aceite, parecían ojos cansados. Para Sofía era una monstruosidad. Para mí, era un santuario. Cada mancha de grasa en el suelo de cemento era una historia. Cada herramienta colgada en la pared era un verso de un poema escrito con sudor y esfuerzo. Párrafo. Allí dentro estaba el primer motor que desmonté con mi padre. Estaba el viejo Ford que restauré para llevar a mi esposa, Elena, a nuestra luna de miel. Estaba el go-kart que construí para Mateo una Navidad y sus gritos de alegría al verlo. ¿Todo eso era suciedad? ¿Todo eso era obsoleto? Párrafo. Mis manos no temblaban. Todavía no. Se sentían pesadas, inútiles. Las miré bajo la luz pálida de la luna. Eran manos de mecánico. Nudosas, callosas, con las uñas permanentemente de luto por la grasa incrustada. Eran las manos que habían pagado la carrera de arquitecto de Mateo. Las manos que habían puesto el primer ladrillo de la casa original, la que ellos habían demolido casi por completo para construir su caja de cristal y acero. Párrafo. Me sentí increíblemente cansado. Un cansancio que no venía de los huesos, sino del alma. Era el agotamiento de darlo todo y descubrir que no solo no era suficiente, sino que era un estorbo. Una mancha en la vida perfecta de los demás. Párrafo. Oí sus risas a través de la ventana. Se habían olvidado del tema. Ya habían decidido. Ahora planeaban sus vacaciones. Ibiza, creo que dijeron. Un lugar limpio, moderno. Un lugar sin grasa. Párrafo. Entré al taller. El olor familiar me abrazó. Aceite, metal, gasolina y ese aroma particular a trabajo honesto. Encendí la pequeña lámpara sobre mi banco de trabajo. La luz amarilla y cálida iluminó un caos ordenado que solo yo entendía. Párrafo. Me senté en mi viejo taburete de madera, el que cojeaba un poco. El silencio aquí era diferente al de la casa. No era un silencio vacío. Estaba lleno de ecos, de recuerdos, del zumbido latente de los motores dormidos. Párrafo. Apoyé los codos sobre la superficie de madera, marcada por décadas de golpes, cortes y quemaduras. Y por primera vez en muchos, muchos años, me sentí completamente solo. No era la soledad de la viudez, esa era una ausencia dolorosa pero llena de amor. Esto era diferente. Era la soledad de la invisibilidad. La de ser un objeto que hay que mover, limpiar o desechar. Párrafo. Me quedé allí sentado por mucho tiempo. El sonido del reloj de pared, con su tic-tac lento y constante, era el único que me acompañaba. Cada segundo que pasaba, las palabras de Sofía se repetían en mi cabeza. Basurero grasiento. Monstruosidad. Algo que reste valor. Y el eco de la respuesta de mi hijo, hablaremos con él. Párrafo. No, pensé. No hablarán conmigo. Ya no. La conversación había terminado antes de empezar. Habían pronunciado su veredicto sin siquiera preguntarme. Y en el silencio de mi taller, rodeado de la supuesta suciedad de mi vida, tomé una decisión. No una decisión nacida de la ira o la venganza. Era algo mucho más frío, más tranquilo. Era una decisión de claridad. Como cuando encuentras la pieza exacta que falla en un motor. Un clic. Y todo cobra sentido. Párrafo. El taller no era un basurero. Era mi corazón. Y ellos ya no tenían permiso para ensuciarlo con su desprecio. Párrafo. Pasé la noche en el taller, en un viejo catre que guardaba para las reparaciones que se alargaban hasta el amanecer. No dormí mucho. Mi mente era un motor acelerado, repasando una y otra vez los planos de una vida entera.
Cada recuerdo, cada sacrificio, cada alegría, se proyectaba en la oscuridad del techo de lámina. Recordé el día que Mateo nació. Yo tenía las manos negras de grasa del motor de un tractor y la enfermera dudó en dejarme cargarlo. Elena, mi Elena, le dijo, esas manos le darán de comer. Déjelo que lo abrace. Y lo hice. Mi hijo, tan pequeño y frágil, oliendo a leche y a aceite de motor. Mi olor. El olor de su padre. Párrafo. Recordé sus primeras palabras, sus primeros pasos, siempre cerca del taller. Le fascinaban las herramientas, el sonido metálico, la forma en que las piezas encajaban. Le construí coches de madera, le enseñé a usar un destornillador. Creí que le estaba pasando un legado, una forma de ver el mundo, de entender que las cosas se pueden arreglar, que el trabajo manual tiene una dignidad que ningún escritorio puede igualar. Párrafo. Pero en algún punto del camino, algo se rompió. La universidad, los nuevos amigos, la influencia de Sofía. Empezó a ver mi trabajo no como una fuente de orgullo, sino de vergüenza. Llegaba a casa y se quejaba de que olía a taller. Dejó de traer a sus amigos. Cuando se graduó, me pidió que fuera a la ceremonia con un traje nuevo, uno que no tenga manchas, dijo. Me dolió, pero lo hice. Compré un traje caro y me sentí como un extraño en mi propia piel, todo para no avergonzarlo. Párrafo. Y luego, la casa. Fue idea de Sofía. Tu padre está mayor, Mateo. Debería vivir con nosotros. Sonaba a bondad, a preocupación. Pero la realidad fue otra. No me invitaron a vivir con ellos. Construyeron su casa encima de la mía. La pequeña casa que levanté con Elena, ladrillo a ladrillo, fue devorada por su estructura de diseño, un monstruo de ángulos rectos y ventanales. Solo dejaron mi habitación y el taller, como dos muelas viejas en una dentadura nueva y reluciente. Me sentí como un inquilino en mi propia tierra. Párrafo. El amanecer empezó a colarse por las rendijas de la puerta. La luz gris y lechosa fue borrando las sombras. Me levanté del catre. El cuerpo me dolía, pero la mente estaba despejada. Había una calma extraña dentro de mí. El dolor de la noche anterior se había asentado, transformándose en una resolución dura y fría como el acero. Párrafo. Fui a la pequeña hornilla que tenía en una esquina. Puse la olla de barro al fuego. Eché agua, una raja de canela y 2 conos de piloncillo. Mientras esperaba a que hirviera, molí los granos de café en el molinillo manual que había sido de mi abuela. El aroma llenó el taller, un olor a tierra, a hogar, a algo real y perdurable. Era mi ritual matutino, un ancla en el mar de los días. Párrafo. Mientras el café se preparaba, lentamente, a su propio ritmo, mis ojos recorrieron el taller una vez más. No con la nostalgia de la noche anterior, sino con un propósito. Cada herramienta, cada lata de aceite, cada pieza de repuesto, todo tenía un lugar en mi plan. Párrafo. Mi mirada se detuvo en Leo. Aún no había llegado, pero era como si ya estuviera aquí. Su presencia era parte del taller. Leo había llegado a mi puerta hacía 10 años. Un muchacho flaco, asustado, con las manos demasiado limpias y una mirada hambrienta de aprender. No tenía padre, y su madre hacía lo que podía para sacarlos adelante. Me pidió trabajo. Le dije que no podía pagarle mucho. No importa, maestro, me dijo. Quiero aprender. Párrafo. Y aprendió. Vaya que sí aprendió. Tenía un don. Sus manos, al principio torpes, se volvieron ágiles y seguras. Tenía una paciencia infinita y un respeto por las máquinas que yo rara vez había visto. Nunca se quejó del frío en invierno o del calor en verano. Nunca hizo un mal gesto por la grasa o el desorden. Para él, este lugar no era un basurero. Era una escuela, un templo. Párrafo. Bebí mi café de olla en una taza de peltre, despacio.
El dulzor del piloncillo y el amargor del café me centraron. La decisión estaba tomada, pero necesitaba los pasos, el método. Como al reparar un motor complejo, no puedes empezar a quitar tornillos al azar. Necesitas un plan, un orden. Párrafo. Mi primer paso no sería aquí, en el taller. Sería afuera, en el mundo de los papeles y las firmas. El mundo de mi hijo. Pero jugaría con mis propias herramientas, la ley y la propiedad. La tierra sobre la que se levantaba la casa moderna y el taller grasiento era mía. Un hecho que parecían haber olvidado convenientemente. Párrafo. Terminé mi café y lavé la taza. La coloqué boca abajo en su sitio. Oí el coche de Mateo arrancando para irse al trabajo. No se despidió. Nunca lo hacía. Párrafo. Fui a mi cuarto, me duché y me puse la mejor ropa que tenía, la que no olía a taller. Una guayabera limpia y unos pantalones de vestir. Me miré en el espejo. Vi a un hombre viejo, con el rostro surcado de arrugas como un mapa de carreteras secundarias. Pero mis ojos eran firmes. No había duda en ellos. Párrafo. Busqué en el directorio telefónico. Abogados. Había docenas. Elegí uno al azar, en el centro de la ciudad. Licenciado Ramírez. Sonaba serio, formal. Llamé y pedí una cita. La recepcionista me dijo que podía recibirme esa misma mañana. La suerte, o el destino, estaba de mi lado. Párrafo. Antes de salir, escribí una nota corta y la dejé en la mesa de la cocina. He salido. No me esperen a comer. No era necesario, nunca me esperaban. Pero era un acto, una declaración. El primer paso para trazar una línea en la arena. Párrafo. Caminé hacia la parada del autobús. El sol de la mañana era agradable. El mundo parecía el mismo de siempre, pero para mí, todo había cambiado. El aire se sentía más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Un peso que llevaba años cargando sin darme cuenta. El peso de la complacencia, de la esperanza vana de que algún día me verían, que valorarían lo que soy. Párrafo. Ese día había terminado. A partir de ahora, el único valor que importaba era el que yo me diera a mí mismo. Y mi primer acto de autovaloración sería proteger mi legado. No de extraños, sino de mi propia sangre. La ironía era tan amarga como el café de la mañana. Párrafo. La oficina del licenciado Ramírez estaba en un edificio de cristal y acero, no muy diferente a la casa de mi hijo. Todo era silencioso, pulcro y olía a limpiador de limón y a papel. Una joven muy seria me hizo pasar a un despacho con una vista impresionante de la ciudad. El licenciado era un hombre de mi edad, pero se veía más joven. Llevaba un traje impecable y tenía las manos suaves, sin un solo callo. Me sentí fuera de lugar, como una vieja herramienta oxidada en una caja de instrumentos quirúrgicos. Párrafo. Don Arturo, dijo, extendiendo una de esas manos suaves. Siéntese, por favor. ¿En qué puedo servirle? Párrafo. Me senté en una silla de cuero que suspiró bajo mi peso. Durante un momento, las palabras no me salieron. Me sentía como un traidor, como si estuviera conspirando contra mi propia familia. Pero entonces recordé la voz de Sofía, la palabra monstruosidad, y la determinación regresó. Párrafo. Licenciado, empecé, con la voz más firme de lo que esperaba. Vengo a informarme sobre mis propiedades. Quiero saber qué es mío y qué puedo hacer con ello. Párrafo. Saqué de mi cartera los papeles que había cogido antes de salir. Las escrituras originales de la propiedad, a mi nombre y al de Elena, que en paz descanse. Se las entregué. El licenciado se puso unas gafas de lectura y las examinó con detenimiento, en silencio. El único sonido en la habitación era el susurro del aire acondicionado y el leve crujido del papel viejo. Párrafo. Bueno,
don Arturo, dijo finalmente, levantando la vista. Según esto, usted es el único y absoluto propietario de la parcela completa. La casa original, el terreno. Todo. Su hijo y su nuera viven en una propiedad que es legalmente suya. Párrafo. Asentí. Lo sabía, pero oírlo de un profesional lo hacía más real, más sólido. Párrafo. Y dígame, ¿qué es lo que quiere hacer?, preguntó con cautela. ¿Quiere que se vayan? ¿Vender? ¿Establecer un contrato de alquiler? Párrafo. Negué con la cabeza. No, no. No quiero echarlos. La casa. Ya es suya, en espíritu. Lo que me interesa es el taller. Le expliqué la situación, sin entrar en los detalles dolorosos. Simplemente le dije que el taller ocupaba una parte del terreno y que quería separarlo legalmente del resto de la propiedad. Párrafo. Quiere hacer una segregación de la parcela, tradujo él. Es perfectamente posible. Necesitaremos un perito topógrafo para que mida y deslinde la parte del taller. Luego se inscribe la nueva parcela en el registro de la propiedad. Es un trámite, lleva su tiempo, pero es factible. Párrafo. Sentí un alivio inmenso. Era real. Podía hacerlo. Y una vez que el taller sea una propiedad independiente, ¿puedo hacer con él lo que yo quiera?, pregunté. Párrafo. Absolutamente, confirmó el licenciado. Puede venderlo, alquilarlo. O regalarlo, si así lo desea. Es su propiedad. Párrafo. Regalarlo. La palabra se quedó flotando en el aire acondicionado de la oficina. Esa era la pieza final del motor. La que haría que todo funcionara. Párrafo. Quiero regalarlo, dije, y mi propia voz me sorprendió por su seguridad. Quiero iniciar los trámites para segregar la parcela del taller y luego hacer una donación en vida. Párrafo. El licenciado Ramírez enarcó una ceja. ¿A su hijo, supongo? Párrafo. No, respondí. A mi aprendiz. Un joven llamado Leonardo García. Ha trabajado conmigo 10 años. Se lo ha ganado. Párrafo. Hubo un largo silencio. El licenciado me estudió por encima de sus gafas. Probablemente estaba pensando que yo era un viejo senil y rencoroso. Quizá lo era. Pero no me importó. Párrafo. Don Arturo, dijo finalmente, con un tono más suave. Esta es una decisión muy importante. Legalmente, no hay ningún impedimento. Pero una vez que lo haga, no hay marcha atrás. La propiedad dejará de ser suya para siempre. ¿Está completamente seguro? Párrafo. Miré por la ventana, a la ciudad que se extendía a nuestros pies. Edificios, coches, gente corriendo de un lado a otro. Un mundo que ya no entendía del todo. Luego pensé en mi taller. En el olor a grasa, en el sonido de una llave apretando una tuerca, en la cara de concentración de Leo mientras escuchaba el ronroneo de un motor recién afinado. Ese era mi mundo. Y estaba a punto de salvarlo. Párrafo. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, licenciado, dije, mirándolo directamente a los ojos. Párrafo. Él asintió lentamente, convencido. Muy bien. Entonces, empecemos. Lo primero que necesitamos es llamar a un topógrafo. Párrafo. Salí de la oficina una hora después con una lista de tareas y una sensación de poder que no había sentido en años. No era el poder del dinero o la autoridad. Era el poder de la decisión. El poder de ser el dueño de mi propio destino. Párrafo. El primer paso estaba dado. El camino sería largo, pero por primera vez, sabía exactamente hacia dónde me dirigía. Párrafo. De regreso a casa, no tomé el autobús. Caminé. Necesitaba el movimiento, el aire,
la sensación del suelo bajo mis pies. El mundo parecía más nítido, los colores más vivos. Era como si hubiera estado viendo la vida a través de un parabrisas sucio y alguien acabara de pasarle un trapo limpio. Párrafo. Al llegar, la casa estaba en silencio. El coche de Sofía no estaba. Entré por la puerta principal. Mi nota seguía en la mesa de la cocina, intacta. Sonreí para mis adentros. Ni siquiera la habían visto. Mi ausencia era tan normal que no requería explicación. Párrafo. Fui a mi taller. Leo ya estaba allí, trabajando en la transmisión de una vieja camioneta. El sonido rítmico de la carraca llenaba el espacio. No se dio cuenta de mi llegada hasta que estuve a su lado. Párrafo. Maestro, dijo, sobresaltado, mientras se limpiaba las manos en un trapo. ¿Se encuentra bien? No lo vi esta mañana. Párrafo. Su preocupación era genuina. Podía verlo en sus ojos. No era la preocupación actuada de Sofía o la molestia velada de Mateo. Era simple y llanamente interés por otro ser humano. Párrafo. Estoy bien, Leo. Tuve que salir a hacer unos recados, le dije. Cosas de viejos. Párrafo. Él asintió, aceptando mi respuesta sin más preguntas. ¿Necesita ayuda con algo? Párrafo. No, hijo. Sigue con lo tuyo. Parece que lo tienes controlado. Párrafo. Observé cómo volvía al trabajo. Sus movimientos eran precisos, eficientes. Había aprendido bien. No solo la técnica, sino la filosofía del oficio. El respeto por la máquina, la paciencia para encontrar el fallo, la satisfacción del trabajo bien hecho. Vi en sus manos, ya manchadas de grasa como las mías, la continuación de mi vida. Párrafo. Esa tarde, mientras Leo terminaba su jornada, comencé mi propio trabajo. Un trabajo simbólico. Fui a la pared del fondo, donde colgaban varias fotos enmarcadas. Una era de mi boda con Elena. Otra, de la graduación de Mateo. Una tercera, de una comida familiar de hacía un par de años, con Sofía sonriendo a la cámara, una sonrisa que ahora me parecía falsa y depredadora. Párrafo. Con mucho cuidado, descolgué la foto familiar. El clavo dejó un pequeño agujero en la pared de madera. Miré sus rostros sonrientes por un momento. Parecían felices. Quizá lo eran. Pero su felicidad ya no me incluía. Párrafo. No la rompí ni la tiré. Simplemente la llevé a un viejo baúl de metal donde guardaba papeles y recuerdos. La coloqué dentro, boca abajo. Cerré la tapa. El sonido metálico y definitivo fue como cerrar una puerta en mi corazón. Párrafo. Luego, me dediqué a algo que llevaba tiempo posponiendo. Tenía una caja de herramientas de madera de cedro, una que yo mismo había fabricado. Dentro estaban las mejores herramientas, las que casi no usaba, las que guardaba para una ocasión especial. Siempre había pensado que se las daría a Mateo algún día, si es que alguna vez mostraba interés. O quizá a un futuro nieto. Párrafo. Abrí la caja. El olor a cedro y aceite llenó el aire. Las llaves cromadas brillaban sobre el forro de terciopelo rojo. Eran demasiado bonitas, demasiado limpias. Eran herramientas de un sueño, no de la realidad. Párrafo. Cerré la caja. La levanté y la guardé en lo alto de una estantería, detrás de unas cajas de repuestos viejos. Fuera de la vista. Fuera de la mente. El legado que había planeado para mi hijo ya no existía. Ahora tenía que construir uno nuevo. Párrafo. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Por fuera, todo parecía normal. Me levantaba, hacía mi café, iba al taller. Ayudaba a Leo, hacía mis pequeños trabajos. Comía en silencio en la cocina y me retiraba a mi cuarto o al taller. Pero por dentro, una revolución silenciosa estaba en marcha.
Párrafo. El topógrafo vino un martes. Un hombre joven con aparatos extraños que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Mateo y Sofía no estaban en casa. Mejor así. Le indiqué los límites que quería marcar, el taller y un pequeño trozo de terreno alrededor, lo suficiente para tener acceso y poder maniobrar con los coches. Párrafo. El joven trabajó durante un par de horas, clavando estacas con cintas naranjas en el suelo. Cada estaca era un martillazo en la vieja estructura de mi vida y un ladrillo en la nueva. Cuando terminó, me entregó una copia del plano preliminar. Allí estaba. Una isla. Mi isla. Separada, independiente, con sus propias fronteras. Párrafo. Le pagué en efectivo y se fue. Miré las cintas naranjas ondeando al viento. Eran una declaración de independencia. Una línea que mi hijo y su esposa no podrían cruzar. Párrafo. La reacción tardó en llegar. Eran tan autocomplacientes, tan envueltos en su propio mundo, que no notaron las estacas durante casi una semana. Fue Sofía, por supuesto, quien las vio primero. Párrafo. Estaba en el taller, limpiando unos carburadores, cuando la oí. ¿Y esto? ¿Qué es todo esto? Parece una escena de un crimen. Párrafo. Salí. Ella estaba de pie en su jardín perfectamente cuidado, señalando una de las estacas con su zapato de tacón, como si fuera algo repugnante. Párrafo. Son marcas de un topógrafo, le dije con calma. Párrafo. ¿Un topógrafo? ¿Para qué? ¿Vas a construir algo? No puedes construir nada aquí sin nuestro permiso. Arruinaría la vista. Su voz ya estaba subiendo de tono. Párrafo. No voy a construir nada, Sofía. Solo estoy delimitando la propiedad. Párrafo. ¿Delimitando? ¿Para qué? Toda la propiedad es de la familia. Párrafo. Ahí estaba. La palabra clave. Familia. Una palabra que ella usaba como un arma, como un cheque en blanco. Párrafo. No, Sofía, dije, y mi voz era tranquila, pero firme como una roca. Toda la propiedad es mía. Y estoy decidiendo qué hacer con ella. Párrafo. Se quedó mirándome, con la boca abierta. La incredulidad en su rostro era casi cómica. Era como si su tostadora le hubiera hablado de repente. La idea de que yo, el viejo accesorio de la casa, pudiera tener voluntad propia, era algo que no cabía en su concepción del mundo. Párrafo. Se dio la vuelta y entró a la casa dando un portazo. Sabía lo que vendría después. Párrafo. Efectivamente, 10 minutos más tarde, mi teléfono móvil, un aparato simple que apenas usaba, vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de Mateo. Párrafo. Papá, Sofía me llamó. Dice que hay estacas en el jardín. ¿Qué está pasando? Párrafo. Leí el mensaje. Lo leí 2 veces. La pregunta no era ¿estás bien? Era ¿qué está pasando? Preocupación por la situación, no por mí. Párrafo. Mis dedos se movieron sobre la pequeña pantalla. Empecé a escribir una respuesta, una explicación. Pero me detuve. ¿Qué iba a explicar? ¿Una vida de sentirme invisible? ¿El dolor de oír sus palabras? No. El silencio era una respuesta mucho más poderosa. Párrafo. Mantuve presionado el botón de borrar hasta que la pantalla quedó vacía. Luego, apagué el teléfono y me lo metí en el bolsillo. Párrafo. Volví a mis carburadores. Las pequeñas piezas de metal requerían toda mi atención. Eran complicadas, pero lógicas. Si las limpiabas bien y las montabas en el orden correcto, funcionaban. No tenían dobles intenciones, no te juzgaban. Eran honestas. Prefería 1000 veces la compañía de un carburador sucio que la de una conversación vacía.
Párrafo. La noche trajo la inevitable confrontación. O, al menos, el intento. Mateo llegó a la puerta del taller. Se quedó en el umbral, como si tuviera miedo de ensuciarse los zapatos de diseño. Párrafo. Papá, dijo, con un tono que pretendía ser paciente, pero que estaba teñido de irritación. Tenemos que hablar. No contestas mis mensajes. Sofía está muy alterada. Párrafo. Yo seguí con mi trabajo, sin levantar la vista. Estoy ocupado, Mateo. Párrafo. Papá, por favor. ¿Qué es esto del topógrafo? ¿Por qué estás haciendo esto? Párrafo. ¿Haciendo qué, hijo? ¿Cuidando de lo que es mío? Párrafo. No es así, dijo, dando un paso dentro del taller. Esto es raro. Es agresivo. Si algo te molesta, solo tienes que decirlo. Somos una familia. Párrafo. Dejé las herramientas sobre el banco de trabajo y me limpié las manos en un trapo. Lo miré. Vi a mi hijo, al hombre en que se había convertido. Un extraño con mi sangre. Párrafo. ¿La familia que piensa que mi taller es un basurero? ¿La que quiere enviarme a un polígono industrial con gente como yo? Pregunté, mi voz sin inflexiones, una simple exposición de hechos. Párrafo. Su rostro palideció. Se quedó sin palabras. La verdad, directa y sin adornos, lo había desarmado. Párrafo. ¿Tú oíste eso? Tartamudeó. Párrafo. Las paredes son delgadas, Mateo. Y las palabras duelen más que los golpes. Párrafo. Papá, no era. Sofía estaba enfadada, no lo decía en serio. Párrafo. Y tú estuviste de acuerdo con ella, terminé la frase por él. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Párrafo. Me di la vuelta y volví a mis carburadores. Fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Cada instinto paternal me gritaba que lo consolara, que le dijera que todo estaba bien, que lo perdonaba. Pero el hombre que estaba a mi espalda había sacrificado el respeto de su padre por la comodidad de su matrimonio. Y eso tenía consecuencias. Párrafo. Se quedó allí de pie durante un minuto, o quizá una hora. El tiempo pareció detenerse. Finalmente, oí sus pasos retirándose. No dijo nada más. No había nada más que decir. Párrafo. La línea había sido trazada. Y él estaba del otro lado. Párrafo. Los días que siguieron fueron una guerra fría. Una guerra de silencios y miradas de reojo. Pasaba junto a Sofía en la cocina y ella apartaba la vista, con los labios apretados en una línea fina y dura. Mateo me evitaba por completo. Las comidas se volvieron un ejercicio de tensión insoportable. Yo comía rápido, en silencio, y me retiraba a mi santuario. El taller era ahora más que un lugar de trabajo, era mi trinchera. Párrafo. Mi teléfono seguía vibrando ocasionalmente. Mensajes de Mateo, cada vez más desesperados y, a la vez, más acusadores. Párrafo. Papá, esto es ridículo. Estás actuando como un niño. Párrafo. Leído. Borrado. Párrafo. Sofía dice que si esto es por dinero, podemos darte algo. Para que te sientas más seguro. Párrafo. Leído. Borrado. Creyeron que era por dinero. La idea era tan insultante que casi me hizo reír. Pensaban que mi dignidad tenía un precio, que mi dolor podía calmarse con unos cuantos billetes. No entendían nada. Párrafo. Por favor, habla conmigo. Mamá no hubiera querido esto. Párrafo. Ese mensaje me dolió. Usar a Elena en mi contra fue un golpe bajo. Me detuve un momento, con el dedo sobre la pantalla. Recordé a mi esposa. Ella era la paz, el puente.
Siempre encontraba la manera de suavizar mis asperezas y de hacer que Mateo entendiera mi mundo. Pero Elena ya no estaba. Y él había quemado el puente que ella construyó. Párrafo. Leído. Borrado. Párrafo. Mi único consuelo en esos días era Leo. Él no sabía nada de la guerra que se libraba a pocos metros de donde trabajaba, pero sentía la tensión. Era un muchacho inteligente, observador. Párrafo. Maestro, ¿está seguro de que se encuentra bien?, me preguntó un día, mientras almorzábamos juntos en el taller, como siempre. Yo había preparado unas tortas de jamón y aguacate. Él había traído un refresco para compartir. Párrafo. Son solo problemas de familia, Leo. Nada de lo que debas preocuparte, le dije. Párrafo. Él me miró, masticando lentamente. Mi madre siempre dice que a veces la familia es la que más te puede lastimar. Porque son los que saben exactamente dónde golpear. Párrafo. Sus palabras, de una sabiduría simple y profunda, me llegaron al alma. Este joven, que apenas había terminado la preparatoria, entendía más de la vida que mi hijo arquitecto. Párrafo. Tu madre es una mujer sabia, le dije. Párrafo. Ella también trabajó toda su vida con las manos, dijo él, mirando las suyas. Limpia casas. A veces, la gente la trata como si fuera invisible. Como si fuera parte de los muebles. Sé lo que se siente que no valoren tu trabajo. Párrafo. Y en ese momento, supe que mi decisión era la correcta. Leo no solo heredaría un edificio y unas herramientas. Heredaría una filosofía, una dignidad. Él entendía el valor del sudor. Párrafo. Una tarde, mientras estaba sentado en mi taburete, simplemente mirando el espacio, sintiendo la paz que me negaban en la casa, Leo se acercó con timidez. Párrafo. Maestro, dijo, sé que no es asunto mío, y perdón por entrometerme. Pero si alguna vez necesita un lugar donde quedarse. Mi madre y yo tenemos un cuarto pequeño de sobra. No es mucho, pero es un lugar tranquilo. Párrafo. La oferta me tomó por sorpresa. La generosidad de este muchacho, que apenas tenía para él, me conmovió profundamente. Se me hizo un nudo en la garganta. Párrafo. Te lo agradezco, Leo. De corazón. Significa mucho para mí que me ofrezcas eso. Le puse una mano en el hombro. Pero voy a estar bien. Este es mi lugar. Y nadie me va a sacar de aquí. Párrafo. Él asintió, pero vi en sus ojos que había entendido algo más. Había entendido que mi lucha no era por un techo, sino por un principio. Se convirtió, sin saberlo, en mi único aliado. Su simple presencia, su respeto incondicional, era el combustible que necesitaba para seguir adelante. Párrafo. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba, lento pero seguro. El licenciado Ramírez me llamaba cada semana para informarme. El plano del topógrafo fue aprobado. Los documentos para la segregación estaban listos. Solo faltaba mi firma ante notario. Párrafo. Paralelamente, hice otra visita. Esta vez al banco. Hacía años, en un gesto de confianza paternal, había puesto a Mateo como cotitular en mi cuenta de ahorros principal. Por si alguna vez me pasa algo, le había dicho. Párrafo. Me senté frente a un joven gerente de banco que me miraba con una sonrisa profesional. Le expliqué lo que quería, abrir una cuenta nueva, solo a mi nombre, y transferir todos mis fondos a ella. Párrafo. El gerente frunció el ceño. Señor, su hijo es cotitular. No podemos mover los fondos sin su autorización. Párrafo. No, jovencito, le corregí con calma. Él es un titular autorizado, pero no es el propietario original de los fondos. Yo abrí esta cuenta hace 40 años con mi dinero. Revise los estatutos.
Tengo derecho a retirar mis fondos y cerrar mi cuenta cuando me plazca. Párrafo. El joven, un poco intimidado, fue a consultar con alguien. Regresó a los pocos minutos, con una expresión diferente. De respeto. Párrafo. Tiene usted razón, señor. Disculpe. Procederemos como indica. Párrafo. Firmé los papeles. Vi cómo el saldo de la vieja cuenta se transfería a la nueva. Una libreta bancaria nueva, solo con mi nombre. Era otro eslabón roto de la cadena que me ataba a ellos. Era el dinero de mi jubilación, los ahorros de toda una vida de trabajo. Mi independencia financiera. Párrafo. El último paso en esta etapa fue el más doloroso. Fui a ver al licenciado Ramírez de nuevo, esta vez para hablar de mi testamento. El que tenía lo había redactado junto con Elena hacía muchos años. Dejaba todo a nuestro único hijo, Mateo. Párrafo. Quiero cambiarlo, le dije al licenciado. Párrafo. Él no pareció sorprendido. ¿Qué tiene en mente, don Arturo? Párrafo. La casa, la parte residencial de la propiedad, se la dejaré a Mateo. Es justo, él vive ahí, la ha mejorado. Aunque la haya destrozado. Pero mis ahorros, mis herramientas personales, mi coche. Todo lo demás, quiero que sea para mi sobrina, la hija de mi hermana. Ella siempre ha sido buena conmigo. Me llama cada domingo, sin falta. Párrafo. ¿Y el taller?, preguntó el licenciado. Párrafo. El taller no estará en el testamento, respondí. Porque para cuando yo me muera, ya no será mío. Párrafo. El plan estaba completo. Las piezas encajaban. Ahora solo quedaba ejecutarlo. Párrafo. La llamada del notario llegó un viernes por la mañana. Don Arturo, todos los documentos están listos. Puede pasar a firmar cuando guste. Párrafo. Voy para allá, respondí. Párrafo. Colgué el teléfono. Sentí un vértigo, una mezcla de miedo y euforia. Era el momento de la verdad. El punto de no retorno. Párrafo. Llamé a Leo. Hijo, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes venir conmigo al centro? Tengo que firmar unos papeles y me gustaría que estuvieras ahí. Párrafo. Claro, maestro. ¿Pasa algo malo? Párrafo. No, Leo. Al contrario. Creo que pasa algo bueno. Párrafo. Fuimos en mi vieja camioneta, la que olía a estopa y a trabajo. Leo conducía. Yo miraba por la ventanilla, viendo pasar las calles de mi ciudad. Parecía un día como cualquier otro, pero yo sabía que era el día en que mi vida se partía en dos, el antes y el después. Párrafo. En la notaría, un lugar solemne y silencioso, nos hicieron pasar a una sala de juntas con una mesa de caoba larga y pulida. El notario, un hombre serio con bigote, nos saludó y extendió los documentos sobre la mesa. Párrafo. Aquí tenemos el acta de segregación de la parcela, explicó, señalando un fajo de papeles. Y aquí, el contrato de donación. Párrafo. Le pedí que me dejara leerlos, aunque el licenciado Ramírez ya me los había explicado. Quería saborear cada palabra. Arturo Vargas cede, de forma gratuita, pura e irrevocable, la plena propiedad del inmueble descrito a Leonardo García. Párrafo. Leo, a mi lado, estaba pálido y confundido. ¿Maestro? ¿Qué es esto? No entiendo. Párrafo. Dejé los papeles sobre la mesa y me volví hacia él. Leo, le dije, y mi voz era suave. Durante 10 años, has trabajado a mi lado. Has sido respetuoso, leal y trabajador. Has aprendido no solo un oficio, sino una forma de vida. Has valorado lo que otros desprecian. Este taller es más tuyo que de nadie. Te lo has ganado a pulso. Párrafo.
Le temblaban los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Maestro, yo no puedo aceptar esto. Es su vida. Es demasiado. Párrafo. No es demasiado, le aseguré. Es lo justo. Yo ya estoy viejo. Mis manos ya no son lo que eran. Este lugar necesita sangre nueva, energía. Necesita a alguien que lo ame como yo lo he amado. Y ese eres tú. Le puse una mano en el brazo. No te estoy regalando un edificio, Leo. Te estoy confiando mi legado. Quiero que lo hagas crecer, que enseñes a otros como yo te enseñé a ti. Quiero que el sonido de los motores nunca se apague en este lugar. ¿Aceptas? Párrafo. Se quedó en silencio, abrumado. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Finalmente, asintió, incapaz de hablar. Párrafo. Bien, dije, volviéndome hacia el notario. Procedamos. Párrafo. Tomé la pluma. Su peso se sentía monumental en mi mano. Era la misma mano que había empuñado llaves inglesas, sopletes y martillos durante 50 años. Ahora, con un simple trazo, iba a realizar el trabajo más importante de mi vida. Párrafo. Firmé. Mi firma, temblorosa por la edad y la emoción, selló el destino del taller. Luego, le pasé la pluma a Leo. Él la tomó con mano vacilante y firmó junto a mi nombre. Párrafo. El notario estampó su sello. El sonido retumbó en la sala silenciosa como el golpe de un mazo. Párrafo. Hecho. Estaba hecho. Párrafo. Salimos de la notaría y nos quedamos parados en la acera, bajo el sol del mediodía. Leo sostenía la carpeta con las copias de los documentos como si fuera un tesoro frágil. Todavía no podía hablar. Párrafo. Bueno, dije, rompiendo el silencio. Ahora eres el jefe. Supongo que tendrás que pagarme un sueldo. Párrafo. Él soltó una risa ahogada, a medio camino entre la alegría y el llanto. Maestro, dijo al fin, con la voz rota. No sé cómo agradecerle esto. Ha cambiado mi vida. Párrafo. Tú también cambiaste la mía, hijo. Me recordaste lo que es el respeto. Le di una palmada en la espalda. Ahora vamos. El nuevo dueño tiene que invitar el almuerzo. Párrafo. Fuimos a un pequeño restaurante cercano, de esos que sirven comida corrida casera. Mientras comíamos, Leo empezó a hablar, la conmoción inicial dando paso a un torrente de planes y sueños. Habló de comprar una nueva máquina de soldar, de pintar la fachada, de poner un letrero nuevo y luminoso. Taller Mecánico García, dijo, y luego se sonrojó. O no, mejor. Taller Mecánico Vargas y García. Porque siempre será su taller, maestro. Párrafo. Lo escuché con una sonrisa. Vi el futuro. Vi mi legado, no muriendo, sino renaciendo. Párrafo. La confrontación final llegó esa misma noche. Era inevitable. Supongo que el banco le notificó a Mateo el cierre de la cuenta conjunta. O quizá fue simplemente la culminación de días de tensión. Párrafo. Estaba en mi cuarto, leyendo un libro, cuando la puerta se abrió de golpe. Mateo y Sofía entraron sin llamar. Sus rostros eran una máscara de furia. Párrafo. ¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo?, espetó Mateo. Ya no había rastro de falsa paciencia. Solo ira pura. Párrafo. Estoy leyendo, respondí con calma, sin bajar el libro. Párrafo. No te hagas el gracioso, gritó Sofía. Vaciaste la cuenta. Tu propio hijo no puede acceder a tus ahorros. Párrafo. Son mis ahorros, Sofía. No los suyos, dije, marcando la página de mi libro y cerrándolo. Y Mateo ya no necesita mi dinero. Es un arquitecto de éxito. Párrafo.
Esto no es por el dinero, exclamó Mateo, aunque su rostro decía lo contrario. Es por la confianza. Por la familia. Estás intentando castigarnos. Párrafo. Me levanté de mi silla. Me sentía extrañamente tranquilo, como el ojo de un huracán. Ellos eran la tormenta que rugía a mi alrededor. Párrafo. No, Mateo. No estoy intentando castigarlos. El castigo es lo que hacen los padres con los niños. Y tú ya eres un hombre. Esto es diferente. Se llama establecer límites. Párrafo. Límites, se burló Sofía. Lo que estás haciendo es destruir a esta familia. Con tus estacas, tus silencios y tus secretos. Estás siendo cruel y manipulador. Párrafo. Cruel, repetí la palabra, saboreando su injusticia. Déjame contarte lo que es cruel, Sofía. Cruel es vivir en la casa de un hombre, en la tierra de un hombre, y llamar a su vida, a su trabajo, un basurero grasiento. Cruel es planear deshacerte de él y de su monstruosidad, para construirte un estudio de yoga. Cruel, Mateo, es escuchar todo eso y quedarte callado. Eso es cruel. Párrafo. Se quedaron helados. La verdad, dicha en voz alta, tenía un poder devastador. Párrafo. Ya no tienen que preocuparse por el taller, continué, mi voz serena y cortante. Ya no es un problema vuestro. Ni mío. Párrafo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mateo, con un mal presentimiento en la voz. Párrafo. Quiero decir que esta mañana, ante notario, he donado el taller y la parcela en la que se encuentra. Ya no me pertenece. Párrafo. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el zumbido de la nevera desde la cocina. Los rostros de Mateo y Sofía pasaron de la ira a la más completa estupefacción. Párrafo. ¿Tú? ¿Qué?, balbuceó Sofía. ¿Lo vendiste? Pude ver los signos de dólar en sus ojos. Párrafo. No. No lo vendí. Lo regalé. Párrafo. ¿A quién?, preguntó Mateo, con un hilo de voz. Párrafo. A Leonardo García. Mi aprendiz. Un hombre que respeta el trabajo, que valora el lugar. Alguien que no lo ve como una mancha en su vida perfecta. Párrafo. Sofía soltó una carcajada incrédula y horrible. ¿Al gato ese? ¿Le has dado una propiedad a tu criado? Estás loco. Senil. Párrafo. Puede que esté viejo, respondí, mirándola fijamente. Pero mi mente está más clara que nunca. Y veo con perfecta claridad que prefiero dejar mi legado en las manos honestas de un criado, que en las manos codiciosas de una familia que me ve como un estorbo. Párrafo. Me acerqué a la puerta de mi habitación. La conversación ha terminado. Os agradecería que salierais de mi cuarto. Párrafo. No se movieron. Estaban paralizados por el shock. Párrafo. ¿Y ahora qué, papá?, preguntó Mateo, y por primera vez, oí una nota de pánico en su voz. Leo. El taller. ¿Va a seguir ahí, al lado de nuestra casa? Párrafo. Sonreí. Una sonrisa triste. Sí, hijo. El taller se queda. Y Leo es el nuevo propietario. Tendréis que aprender a convivir con vuestro nuevo vecino. Estoy seguro de que será un vecino excelente. Mucho más limpio y ordenado de lo que era yo. Párrafo. Con eso, abrí la puerta y les indiqué la salida con un gesto. Por favor. Párrafo. Salieron como autómatas, tropezando con sus propias palabras no dichas. Cerré la puerta de mi cuarto. No di un portazo. La cerré suavemente, con un clic definitivo. Párrafo. Me apoyé en la madera. El corazón me latía con fuerza. No sentía triunfo. Ni alegría. Solo una inmensa,
abrumadora sensación de paz. La paz de la tierra firme después de una larga y terrible tormenta. Párrafo. La guerra había terminado. Y yo, a mi manera silenciosa, había ganado. Párrafo. La nueva realidad se instaló de una forma extraña y silenciosa. Los días siguientes a la confrontación, la casa se convirtió en un mausoleo. Apenas veía a Mateo o a Sofía. Si nos cruzábamos en un pasillo, desviaban la mirada. Susurraban entre ellos en la cocina, pero enmudecían en cuanto yo entraba. El aire estaba cargado de una electricidad resentida. Párrafo. Pero a mí ya no me afectaba. Había creado mi propia isla de paz, y su tormenta emocional ya no podía alcanzarme. Mi vida se había desplazado unos metros, al otro lado de la línea de cintas naranjas. Párrafo. Leo, por su parte, asumió su nuevo rol con una mezcla de humildad y entusiasmo contagioso. Lo primero que hizo fue insistir en firmar un contrato. No uno de propiedad, sino uno de trabajo. Párrafo. Maestro, me dijo, muy serio, con unos papeles que había redactado a mano. Usted es ahora mi asesor principal. Quiero que venga todos los días, las horas que quiera. Y le pagaré un sueldo. Es lo justo. Párrafo. Me reí. Leo, no tienes que hacer eso. Párrafo. Sí, tengo que hacerlo, insistió. Esto no es caridad. Necesito su experiencia. Y este lugar no sería nada sin usted. Por favor, maestro. Acéptelo. Párrafo. Acepté. Y así, me convertí en el primer empleado de mi antiguo taller. La situación era idónica, pero también profundamente satisfactoria. Ya no tenía la carga de la propiedad, solo el placer del trabajo. Párrafo. Empezamos a hacer cambios. Pequeños al principio. Leo invirtió parte de sus ahorros en pintar la fachada. Eligió un color gris oscuro, elegante. Para que no desentone tanto con la casa de al lado, dijo, con un guiño. Luego, encargó un letrero nuevo. Taller Vargas y García. Mecánica de confianza desde 1975. Ver mi nombre ahí, junto al suyo, me llenó de un orgullo que pensé que ya no volvería a sentir. Párrafo. Sofía observaba todos estos cambios desde la ventana de su cocina, con los brazos cruzados y una expresión de vinagre. Cada martillazo, cada brochazo, era una afrenta personal para ella. Un día, mientras instalábamos el letrero, salió al jardín. Párrafo. Espero que no hagan mucho ruido, dijo, dirigiéndose a Leo, ignorándome por completo. Algunas personas trabajamos desde casa y necesitamos silencio. Párrafo. Leo, que estaba subido a una escalera, se detuvo. Miró hacia abajo. Señora, dijo con una calma y una dignidad que me asombraron. Este es un negocio. Haremos el ruido normal de un taller. Intentaremos no molestar, pero no puedo prometerle silencio. Si tiene alguna queja formal, puede presentarla en el ayuntamiento. Que tenga un buen día. Párrafo. Sofía se quedó boquiabierta, roja de ira. No estaba acostumbrada a que un criado le hablara con tanta firmeza. Se dio media vuelta y entró en casa de un portazo. Párrafo. Leo me miró desde la escalera y me sonrió. Creo que no le caigo muy bien a su vecina, maestro. Párrafo. Te crecerá el cariño, hijo. Te crecerá el cariño. Párrafo. Mi vida encontró un nuevo ritmo, uno más sencillo y tranquilo. Me levantaba temprano, preparaba mi café de olla y me iba al taller. Pasaba la mañana ayudando a Leo, enseñándole los trucos del oficio que solo dan los años, o trabajando en mis propios proyectos pequeños. A mediodía, comíamos juntos. Por las tardes, a veces me quedaba leyendo en mi viejo sillón del taller, o me iba a la plaza a jugar al dominó con mis amigos. Párrafo. Ya no estaba esperando.
Antes, sin darme cuenta, mi vida giraba en torno a la espera. Esperar a que Mateo llegara del trabajo. Esperar a la cena del domingo. Esperar una palabra de aprecio, un gesto de cariño. Ahora, ya no esperaba nada de ellos. Y esa libertad era embriagadora. Párrafo. Decidí dar un paso más. Había cumplido mi promesa a Leo, ahora tenía que cumplirme una a mí mismo. Empaqué una pequeña maleta. Fui al taller. Párrafo. Leo, me voy a ausentar unas semanas, le dije. Párrafo. ¿Se va de vacaciones, maestro? Se lo merece, dijo, sonriendo. Párrafo. Algo así. Voy a visitar a mi hermana en Michoacán. Hace demasiado tiempo que no la veo. Párrafo. No dejé nota en la casa. No dije a dónde iba ni cuándo volvería. Simplemente, una mañana, tomé mi maleta y me fui a la estación de autobuses. Párrafo. El viaje fue largo, pero hermoso. Ver el paisaje cambiar por la ventanilla, los campos, los pueblos. Sentí que me estaba reconectando con una parte de mí que había olvidado. Párrafo. Mi hermana me recibió con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. Su casa era pequeña, humilde, pero rebosaba calor y vida. Mis sobrinos, ya adultos, me trataron con un respeto y un cariño que me sanaron el alma. Párrafo. Pasé 3 semanas allí. Ayudé a mi cuñado en su huerta. Jugué con mis sobrinos nietos. Por las noches, me sentaba en el porche con mi hermana y hablábamos durante horas, recuperando el tiempo perdido. Le conté todo lo que había pasado. Ella me escuchó en silencio, asintiendo, su mano sobre la mía. Párrafo. Hiciste bien, hermano, me dijo cuando terminé. La sangre no te da derecho a pisotear el corazón de nadie. Ni siquiera la de un padre. Párrafo. Cuando regresé, me sentía un hombre nuevo. Descansado, en paz. Al llegar a la casa, encontré un sobre en el suelo, deslizado por debajo de la puerta de mi cuarto. Tenía mi nombre escrito con la letra de Mateo. Párrafo. Lo abrí. Era una carta. Larga, de varias páginas. La leí de pie, en medio de la habitación. Era una disculpa. Una disculpa torpe, llena de justificaciones, pero una disculpa al fin. Hablaba de la presión de su trabajo, de la influencia de Sofía, de cómo había dado por sentado mi presencia, mi amor incondicional. Párrafo. Tu ausencia estas semanas me ha hecho darme cuenta de lo vacía que está esta casa sin ti. No por lo que haces, sino por lo que eres. Eres mi padre. Y te he fallado. Lo siento. No sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Si tú me dejas. Párrafo. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi camisa. No sentí rabia. Tampoco sentí una oleada de perdón. Sentí calma. Párrafo. Salí de mi cuarto. Mateo estaba en la sala, sentado en el sofá, mirando a la puerta. Esperándome. Se levantó al verme. Sus ojos estaban rojos, cansados. Parecía que no había dormido en días. Párrafo. Papá, dijo, con la voz temblorosa. ¿Volviste? Párrafo. Sí. He vuelto, respondí. Párrafo. Nos quedamos en silencio, mirándonos a través del espacio que nos separaba. Un abismo de palabras no dichas y heridas profundas. Párrafo. Leí tu carta, dije finalmente. Párrafo. Él asintió, expectante. Esperando mi veredicto. Párrafo. Aprecio tus palabras, continué. Pero las palabras son fáciles, Mateo. Se las lleva el viento. Lo que importa son los hechos. Las acciones. Párrafo. Lo sé. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer?, preguntó, suplicante. Párrafo.
Miré a mi alrededor, a la casa grande y fría. Luego, mi mirada se posó en él. Mi hijo. Párrafo. Para empezar, dije lentamente, puedes venir conmigo al taller. Hay un motor que se me resiste. Necesito un par de manos extra. Unas manos que no tengan miedo a ensuciarse. Párrafo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pero por primera vez en mucho tiempo, vi un atisbo de una sonrisa en su rostro. Una sonrisa genuina. Párrafo. Claro, papá. Vamos. Párrafo. Salimos juntos al patio. Cruzamos la línea invisible que separaba los dos mundos. El sol de la tarde bañaba el taller con una luz dorada. Leo estaba cerrando. Al vernos, sonrió. Párrafo. Bienvenido, maestro. ¿Y usted es? Preguntó, mirando a Mateo. Párrafo. Él es mi hijo, dije. Y ha venido a aprender. Párrafo. No sé si las cosas se arreglarán del todo. Las cicatrices profundas nunca desaparecen por completo. Sofía sigue mirándome con resentimiento, aunque ahora se esfuerza por ser cordial. La relación con Mateo es un edificio en reconstrucción. Lenta, ladrillo a ladrillo. A veces viene al taller. Es torpe, se mancha la ropa cara, pero lo intenta. Y eso, por ahora, es suficiente. Párrafo. La puerta a la reconciliación no está completamente abierta, pero la he dejado entreabierta. Depende de él cruzarla, con respeto y honestidad. Párrafo. Yo he encontrado mi lugar. Mi nueva vida. A veces, por la noche, me siento en el taburete del taller, con las luces apagadas, y escucho el silencio. Ya no es un silencio de soledad. Es un silencio lleno de paz. El ronroneo de un motor bien afinado. El sonido de la dignidad recuperada. Párrafo. Mi nombre es Arturo Vargas. Soy mecánico. Y este es mi legado. No está hecho de ladrillos y cemento, sino de grasa, sudor y respeto. Y por fin, está en las manos correctas. Párrafo. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Alguien, en algún lugar, necesita saber que no estás solo. Necesita saber que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propio valor, para trazar tu propia línea en la arena y decir, con voz tranquila pero firme, hasta aquí. Este soy yo. Y esto es lo que valgo.